que en continuidad con la serie de mensajes que estamos predicando, abran sus Biblias, por favor. En el libro de Hechos, en el capítulo 8, vamos a leer los versículos del 4 al 8 y luego leeremos el versículo 12. Repito la cita, Hechos 8. Vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 8. Y luego vamos a dar un salto al versículo 12. ¿Están conmigo? Dice la palabra de Dios. Mas los que fueron esparcidos pasaban por todas partes anunciando la palabra. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la multitud, unánime, estaba atenta a las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, en esta mañana estamos de nuevo delante de tu presencia, Señor, buscando tu rostro, anhelando tu palabra en nuestros corazones. Qué gozo es leer tu palabra y leerla unánime en la iglesia. Qué alegría, Padre, es cantar las verdades de tu palabra. Oh Señor, nos hemos gozado con todo lo que hacemos en el culto. Pero ahora, Padre, queremos escuchar tu voz, tu palabra, la exposición de tu palabra. Yo te pido que, como siervo tuyo, Señor, me otorgues la humildad de estos hombres como Esteban o como Felipe, para que tu palabra no tenga estorbo y pueda ser escuchada y atendida. Así que te ruego, Padre, que nos uses de tal manera para tu gloria. Oh Padre, gracias por el evangelio que anunciado por generaciones tras generaciones llegó hasta nuestros oídos. Germinó en nuestro corazón esa semilla y brotó, Señor. Cristo naciendo en nosotros, nos hiciste nacer de nuevo, Señor. Y hoy somos tuyos. Gracias, Padre, porque esto no ha parado. Tu palabra sigue siendo anunciada y los impíos siguen viniendo ante ti para ser redimidos. Te ruego, Padre, que nos uses a esta humilde iglesia para ver tu gloria en la salvación de los perdidos. A través del trabajo abnegado, sincero, genuino, persistente de anunciar tu palabra. Gracias porque en todos estos siglos tú has llevado avivamientos a muchos lugares. Hoy, Padre, abre nuestro corazón e ilumínamos para aprender de este avivamiento en Samaria. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Un avivamiento en Samaria. Hemos leído, hermano, y estamos frente a uno de los textos que narran una de las cosas más bellas que pueden pasar en el pueblo de Dios. Hoy estamos frente a uno de los textos que al leerlo y sobre todo al meditar en su contenido, nos genera o nos debe generar, al menos a mí me ha generado, intensas emociones de gozo, de entusiasmo, de ánimo,
Además, estos hechos narrados nos hacen creer que Dios lo puede hacer de nuevo, que el Dios que no cambia puede volver a hacer estas cosas en diferentes lugares y, ¿por qué no?, en medio de nosotros. Y de hecho lo ha hecho. Para que el juego de palabras, de nuevo, en varias ocasiones, en varias zonas del mundo. ¿A qué me estoy refiriendo? ¿Qué es esto que nos produce tanto gozo? ¿Qué cosas hay en estos 6 versículos que hemos leído que son emocionantes, dignas de alegrarnos, capaces de motivarnos y suficientes para anhelar que esto se repita? En este pasaje se juntan una serie de elementos que, actuando a la vez, hace que este pasaje nos genere fuertes e intensas emociones. Primero, hay una iglesia activa, llena de fe y de dinamismo, anunciando la palabra de Dios. ¿Qué pastor no se va a emocionar con eso? Vemos a una iglesia que tiene puesta su confianza en Cristo, y esa confianza les hace caminar seguros y sin temor en medio de la persecución, y llenos de esa confianza en Cristo, anuncian la palabra a donde estén. ¡Qué alegría! ¡Qué emoción! Ver que la iglesia, con un buen ánimo y llena de fe, predicaban sin cesar y sin temor acerca del glorioso evangelio de Cristo. ¿Cuánto daría por vivir unos años viendo a la iglesia a la que orgullosamente pertenezco y donde soy pastor? ¿Cuánto daría por verla o por verlos llenos de fe y dinamismo anunciando la palabra? Bueno, además de este elemento, además de ver en este pasaje a la iglesia de Cristo predicando con fervor el mensaje del evangelio, también vemos en este pasaje una comunidad de incrédulos atendiendo con interés el mensaje de Cristo. Vemos a una ciudad volcada por escuchar este mensaje, multitudes escuchándolo, el mensaje de los cristianos, que es el evangelio de Cristo. Pero no solo lo escuchaban con atención. Si leemos el versículo 12, que de hecho lo leímos, vamos a notar que ellos creyeron, que muchos creyeron y fueron bautizados. Procedían en acto de obediencia y de convicción a mostrar en público, a través de sumergirse en las aguas y bautizarse, de que ahora le pertenecían a Cristo. Si la fe y si el tesón y si el dinamismo de la iglesia en predicar el evangelio es conmovedor y emocionante, cuánto más emocionante y digno de emocionarnos, de tener un gozo intenso, es ver a los perdidos venir a Cristo, verles creer en Cristo, verles arrepentirse de sus pecados y bautizarse por la predicación de la palabra de Dios por medio de su iglesia. Aquí entonces surgen algunas preguntas relevantes para nosotros, para ustedes. ¿Se emocionan ustedes al ver a un pecador arrepentido? A los que tenemos años en la fe cristiana,
dirijo esta pregunta. Aquí ya vemos muchos. ¿Seguimos emocionándonos cuando un pecador viene a Cristo? Espero que sí. En el cielo, hermanos, hay fiesta. ¿Cuánto daría por ser un testigo experimental y ver a mi ciudad y a mi país doblegando su corazón ante mi Rey, ante mi Salvador Jesucristo? ¿Cuánto daría por ver decenas, cientos o miles de pecadores de mi tierra, de Honduras, de Tegucigalpa, creyendo por la predicación de la iglesia y aún más por la predicación de esta iglesia, de ustedes? Hermanos, pero esto no es todo lo emocionante de este pasaje. Esto no es todo lo que hace emocionante y hermoso este pasaje de las Escrituras. Porque añadido a lo que hemos dicho, se nos muestra que esta iglesia laboriosa predica el Evangelio, se nos muestra que un pueblo de incrédulos escucha y cree nuestro mensaje, pero además se identifica que hay un hombre de nombre Felipe, con un don especial para evangelizar, sirviéndole a Dios con obediencia, y lo hace en procura de la exaltación del nombre de Cristo. Qué hermoso es ver a Felipe, un evangelista por designio divino, es decir, un evangelista por un don espiritual, poniendo su don, el don que Dios le ha dado, al servicio de la iglesia. Qué hermoso y qué inmensa alegría ver que entre la iglesia del Señor también hoy se han dado diversos dones a ustedes. Y qué lindo es ver cuando los creyentes ponen sus dones al servicio de la iglesia, en beneficio de Cristo y de su iglesia. El Espíritu Santo sigue dando dones a los suyos, a todos los creyentes. Y a algunos les otorga dones que tienen un impacto superlativo en sus comunidades o en sus ciudades. Y ellos lo ponen al servicio de Cristo para edificación de la iglesia. Hoy Dios sigue otorgando, por ejemplo, el don de evangelismo y muchos más para su iglesia. Anhelamos que si alguien tiene ese don en medio de nosotros, esté al servicio de Cristo para edificación de la iglesia. Esperamos que no sean de los que entierran sus dones, sino de los que los ponen a trabajar. ¿Cuánto darían por ver a los creyentes cercanos a mí, es decir, a ustedes, poniendo sus dones y talentos, sus bienes, su energía y su dinamismo al servicio del Señor, para edificación de la iglesia, para la salvación de los perdidos y por lo tanto para la gloria de Cristo, porque todo lo que hacemos lo hacemos para Él? Hasta ahora he mencionado, si han estado atentos y toman nota, he mencionado 3 elementos que hacen fascinante para mí y emocionante este pasaje que hemos leído. Vemos a una iglesia pujante, activa y llena de fe, predicando el mensaje de Cristo. Pueden leerlo. También vemos a una ciudad atenta al mensaje del Evangelio y que proceden a creer y a arrepentirse y a bautizarse. Además vemos a una iglesia, y acá hay un ejemplo de alguien
poniendo sus dones espirituales al servicio de Cristo y para la gloria de Cristo en la proclamación del Evangelio, sirviéndole a Dios. Pero hay un elemento, un cuarto elemento esencial en ese pasaje, sin el cual no habrían los resultados tan maravillosos que hubo en Samaria, y es el obrar del Espíritu Santo por medio de su iglesia. Ese elemento es la mano de Dios moviéndose con poder y gloria para la exaltación del nombre de Cristo. Nada sería igual si Dios no actuara en medio de esos acontecimientos. El dinamismo y el vigor de una iglesia pueden mover a miles a asistir a un templo, pero no pueden causar que ninguno de ellos crean. También la disposición de los impíos para escuchar el evangelio puede hacer que más y más personas conozcan nuestro mensaje, pero no hará que ninguno de los que oyen se arrepientan por sí mismos. Y pasa, hermanos, la gente se reúne alrededor de las actividades religiosas, miles. Aquí en Tegucigalpa esta semana hemos sido testigos de eso, pero eso no significa que vienen a Cristo. Además, el servicio fiel de los creyentes y el ejercicio de sus dones y talentos, sus dones espirituales y sus talentos puede ser de gran alegría y gozo para una iglesia. Ver cómo sirven los hermanos, qué alegría, qué gozo, pero eso no es capaz de generar fiesta en los cielos, porque ningún pecador se arrepiente por eso. Lo único que puede causar que todo sea un éxito, lo único que puede hacer que los impíos crean, lo único que puede hacer que los perdidos sean salvos, lo único que puede hacer que los oprimidos o que los esclavos sean libres es el mover de la mano de Dios en respaldo del mensaje del Evangelio de Cristo. En definitiva, es el Espíritu Santo obrando en respaldo del mensaje de Cristo y de su obra expiatoria. En este pasaje que hemos leído, estos 6 versículos, la mano de Dios se está moviendo poderosamente, innegable. Creo que era una oración recurrente, está ya en Hechos 4. Señor, permite a tus siervos que hablen tu palabra con denuedo mientras mueves tu mano de poder, le dice, haciendo señales, prodigios. Y esa oración estaba siendo atendida. La mano de Dios se estaba moviendo. El Espíritu Santo estaba obrando, respaldando el mensaje de la iglesia. Qué precioso ver eso, qué emocionante ver eso en este pasaje. En este pasaje, el Espíritu Santo está obrando con poder, convenciendo a los perdidos de sus pecados, convenciendo a los perdidos de la justicia de Cristo y del juicio venidero. Y estos creen y se arrepienten por obra exclusiva del Espíritu Santo. Qué maravilloso, hermanos. No sé si ustedes se emocionaron cuando leyeron este versículo, pero si no, léanlo con estas cosas que hemos hablado. Y deberían, si son creyentes, si tienen el Espíritu Santo, bueno, creo yo que deberían, no que están obligados, que deberían emocionarse al leer esto tan precioso. No lo niego. ¿Cuánto daría por tener el privilegio
de ver el mover del Espíritu Santo en medio de nosotros, para la gloria de Cristo, manifestado a través de la salvación de los perdidos de nuestra ciudad, la salvación de los perdidos de nuestra familia, la salvación de los perdidos en nuestros trabajos, la salvación de los perdidos en medio de nuestros vecinos, de nuestros amigos y de desconocidos en general. ¿Cuánto daría por ver a Dios mostrando su gloria a través de salvando a miles, a decenas o a cientos o a miles de impíos en esta ciudad? En definitiva, hermanos, este pasaje es emocionante. Personalmente llevo más de 2 décadas orando por ver a Dios haciendo algo semejante en la iglesia. Y estos últimos 7 años deseo que sea en esta iglesia. Oro a Dios y le digo: Señor, muéstranos tu gloria. Es decir, tomo las palabras de Moisés y las hago mías. Pero Dios sabe lo que le quiero dar a entender. No es que quiero que abra el mar, no es que quiero que nada de eso. Quiero ver almas que tienen convicción de pecado y que se doblegan ante la cruz de Cristo. Deseo ver muchos viniendo al conocimiento de la verdad. Decenas, cientos y miles creyendo en Cristo. Pero hermanos, mis deseos y mis sueños no pueden mover la mano de Dios. Es Él en su soberanía que hará lo que le plazca. Y nosotros alabaremos y contemplaremos su gloria en cualquiera sea el mover de Dios en medio de nosotros. Cualquiera sea el compromiso o el dinamismo de la iglesia, su gloria siempre está en medio de nosotros. Cualquiera sea la respuesta o la aceptación de los impíos a escuchar este mensaje, su gloria estará ahí intacta. Cualquiera que sea la disposición de ustedes o de los creyentes en general, pero específicamente de ustedes, en servirle, cualquiera sea su disposición en servirle y en poner sus dones y talentos al servicio del Señor, su gloria estará intacta. Pero algo tengo claro, que solo el mover de Dios por su Espíritu Santo puede hacer que volvamos a vivir acontecimientos tan hermosos como los que este pasaje nos narra. Cuando Felipe, pero sobre todo el evangelio de Cristo, llegó por medio de Felipe a Samaria. Y en este momento considero pertinente decirles algo, palabras que se las he dicho decenas de ocasiones y que no son palabras mías, pero sí son palabras que expresan en cierto sentido mi entendimiento de lo que es un avivamiento. En cierto sentido, son palabras de unos creyentes de hace un par de siglos, conocidos como los puritanos. No sé de quién de los puritanos en especial, pero alguien dijo, y hoy yo lo voy a decir de nuevo, es algo que ya me lo han escuchado muchas veces. Nosotros debemos izar las velas del bote, pero solo Dios puede hacer que el viento sople a nuestro favor. En este pasaje vemos a Dios haciendo soplar el viento a favor del trabajo que la iglesia hacía y del trabajo que se hacía particularmente en Samaria. Pero hermanos, esto que leímos, esto tan bonito de ver a una iglesia dinámica, de ver gente impíos atentos, de ver a la gente viniendo a Cristo, de ver el obrar del Espíritu Santo, de ver a la gente creyente poniendo sus dones y talentos al servicio
del Señor no es algo que toma por sorpresa a Dios. No es algo que no estaba en el conocimiento de Dios y que no se nos haya revelado, por cierto. Porque si revisamos, leímos el pasaje durante el culto, cuando Jesús estuvo en Samaria, allá en Juan 4:35, para ser específico, notaremos que en Samaria, conversando con aquella mujer y luego con sus discípulos, Jesús dijo, hermanos, por menos de 3 años antes de que estos acontecimientos que hemos leído pasaran, Jesús dijo, en Samaria, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Él sabía que ahí iba a llegar un evangelista y que la respuesta sería afirmativa al mensaje del evangelio. Fue el mismo Jesús, hermanos, pero ahora resucitado, que les dijo a los discípulos, me seréis testigos en Jerusalén. Y él ya lo sabía. Él no les estaba pidiendo que fueran sus discípulos. Él les estaba diciendo, me seréis discípulos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hoy estamos en un texto donde se nos narra la llegada del evangelio a Samaria. Y la llegada del evangelio a los samaritanos trajo un avivamiento en Samaria. Entendemos por un avivamiento esa respuesta masiva de almas al mensaje del evangelio. Gente arrepintiéndose, entregándose de manera genuina a Cristo. Hoy quiero que revisemos este pasaje, porque es el que corresponde, y aprendamos un poquito acerca de Felipe, que aparece ahí, un poquito acerca de Samaria y los samaritanos, y también que veamos brevemente algunos sucesos que se nos narran en Samaria durante este avivamiento, pero que al mismo tiempo veamos los efectos de esta maravillosa obra evangelística, llevada a cabo por una iglesia que era coherente con el mensaje que predicaba. No podemos esperar impactar las comunidades y el mundo si nos acomodamos a las actividades del mundo. No podemos hacer que nuestra vida sea un asterisco en el mensaje que la gente está escuchando de nosotros. Tenemos que rendirnos a Dios de tal manera que la gente vea como una evidencia en nuestra vida el mensaje que nosotros estamos predicando. Y creo que Felipe era alguien que evidenciaba a Cristo. Primero miremos a Felipe, el predicador. Y para conocer un poquito de detalles de Felipe, les invito a leer Hechos 21, el versículo 8. Ahí se nos da información de Felipe. Está más adelante ahí, hermanos. Hechos 21, 8. Y al día siguiente, Pablo y los que estábamos con él partimos y llegamos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, es la única persona por nombre que se reconoce en la Biblia como un evangelista. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. ¿De cuáles 7? De los 7 diáconos de Hechos 6. Ahora, Felipe no es el único creyente, devoto y fiel e intrépido que aparece en la Biblia. Y me parece adecuado hacer una distinción porque también hubo otro Felipe, podríamos decir hasta más importante en temas de la iglesia en aquel momento, o en los asuntos de la historia de la iglesia, que fue contemporáneo con este Felipe. De hecho, el otro Felipe era un líder en la iglesia de Jerusalén.
Pues era uno de los discípulos. Era un apóstol. Hasta el día de hoy, por el hecho de ser apóstol, guarda una posición de suma importancia en la iglesia y en nuestra fe. Pero no es ese el Felipe, no es el apóstol, el Felipe que llega a Samaria. No, es Felipe uno de los diáconos. Este Felipe de Hechos 8, como lo dije, no es el apóstol. Este es uno de los reconocidos como diáconos, 2 capítulos antes, en Hechos 6. Entonces, en esta partecita de Hechos, se nos está narrando cómo Dios usó a los diáconos. Hechos 6 están los diáconos. Luego, asuntos relacionados con la vida de Esteban, uno de los diáconos. Y luego, bueno, relacionados con la iglesia, pero también con la vida de Felipe. Felipe el evangelista. El que llevó el evangelio a Samaria. Y luego fue usado por Dios para predicarle a un etíope. Es decir, que de alguna forma, Felipe fue usado para que el evangelio llegara al norte de África, a otro continente. No solo predicando en masa a una multitud, sino predicando de manera individual a una persona. La Biblia nos especifica que Felipe era un evangelista. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa esto de evangelista? Ese es un don del Espíritu Santo. Todos nosotros, hermanos, estamos aprendiendo. Como iglesia, no es una impuesta necesidad, lo dice Pablo. Tenemos que hablar de Cristo. Pero Dios da dones espirituales a los suyos. Y uno de esos dones, vigente aún, el don de evangelista, se lo da algunas personas que en su designio divino, Él las escoge para ese don. Y tienen una facilidad en expresar el evangelio. Y tienen una facilidad en que les entiendan. Y Dios los usa para que a través de la predicación del evangelio, muchos que posiblemente se han cerrado a escuchar el evangelio de otros, con ellos abren su corazón y su entendimiento. Felipe tenía una facilidad, pero era un don. Como todo lo que hacemos es por un don de Dios. Y él era un evangelista. Qué bonito ha de haber sido escuchado a Felipe, ¿no? Posiblemente algunos venimos a Cristo no por escuchar a alguien con el mismo don que Felipe. Pero hay personas a las que Dios hasta el día de hoy puede darles este don. Ojalá que aquí entre nosotros haya uno o más de uno que pueda hablar de manera intrépida, valiente, clara, no compleja, el evangelio de Cristo. Alguien que Dios dé el don del evangelismo. Bueno, mientras estudiaba a Felipe, hermanos, estuvo rondando en mi mente mucho el trabajo y el ministerio de otro creyente. Entonces quiero contarles un poco. Un creyente que Dios usó para llevar un avivamiento a Escocia. ¿Saben dónde queda Escocia? En la isla de Reino Unido, en la parte norte, ¿verdad? O por ahí. O era en el sur, no, creo que es en el norte. En el norte. Gracias. En la parte norte. Hubo un hombre reconocido en la historia de ese país. Su nombre es John Knox. Su predicación era poderosa.
Todo el mundo quería escucharlo predicar, aun sus adversarios. Sus oraciones eran fervientes, de tal manera que eran temidas por sus enemigos. Su valentía era sin igual, hermanos. Era una valentía sin igual. Le dicen, parece que estás hablando en contra de las acciones de la reina. Deberías de buscarla en privado. Yo voy a hablar lo que tengo que hablar. Aquí estoy, decía él. La reina mejor lo mandaba a llamar. Un hombre que no le tenía miedo a nada y tenía una fe escandalosa, hermano. Un hombre de Dios. Hay una famosa oración de John Knox. Pocas palabras, pero una oración que Dios se la contestó. Porque la oración no está aislada, hermanos, en esto. No puede haber todo lo que vemos en Samaria sin oración. Hay una historia de oración, no una oración, una historia de oración. Y con John Knox todo lo que la historia nos registra. Él seguramente hizo esta oración una y otra vez, pero la hacía desde su corazón, de una convicción y entregándose a sí mismo. Y él decía, oh Dios, dame Escocia o me muero. Y caminó con esa oración. También de Knox trasciende una expresión de uno de sus opositores, nada más y nada menos que María, la reina de Escocia. Se dice que ella dijo de él, temo más a las oraciones de John Knox que a un ejército de 10,000 hombres. Y Dios le dio a Escocia a este hombre. Sin la oración, hermanos, no vamos a poder ver el mover de la mano de Dios en esta dimensión. A veces parece como ridículo tener que exhortar a los cristianos para que oren. Se siente uno como mal de tener que decirle a alguien que ore. Porque, hermanos, eso debe ser natural en nuestra nueva naturaleza. Pero bueno, oremos para que Dios nos conceda en esta época, y por qué no decirlo en esta iglesia, a creyentes como Felipe y como John Knox, que de los jóvenes que ahora se quedan ahí, Dios escoja a alguien y que le dé dones especiales y que la iglesia les apoyemos, o de los adultos que estamos aquí. Pongamos nuestros dones y nuestros talentos al servicio de Dios. Tal vez no somos evangelistas, pero un don Dios nos ha dado. Bueno, este era Felipe y lo comparo con Knox porque lideraron un avivamiento en un área específica. Ahora hablemos un poco de Samaria y de los samaritanos, porque el texto que estamos estudiando nos menciona acerca de Samaria y de los samaritanos que creyeron. Siempre hay gente nuevos, oyentes. Entonces muy brevemente voy a explicar de dónde surge Samaria. El reino de Israel, con Saúl, con David y con Salomón, era uno solo. Todas las tribus juntas. Un reino floreciente, sobre todo con David, heredado por Salomón, y que Salomón lo conservó, pero por muchas cosas que ya hemos explicado, el reino es dividido. Y hay un reino que queda en el norte, se conoce como Israel o el reino del norte. Y hay un reino que queda en el sur, se conoce como Judá. El reino del sur tiene su capital, o tenía su capital, Jerusalén. Y del reino del sur estaba profetizado descendiente de David, que era de la tribu de Judá, que vendría el Mesías. El reino del norte, pues se van para el norte. Los reyes no son descendientes de David. Ellos rapidito corrieron al paganismo. Pero también fundaron una ciudad en algún momento, que fue su capital. Se llamaba Samaria. En algún momento le cambian el nombre, pero a ese lugar, ese es Samaria.
Bueno, pasan muchas cosas, hermanos. Viene el exilio por parte de los asirios, sacan a los samaritanos de su lugar, le ponen a otra gente extranjera. La sangre se va como colando, podríamos decir ahí. Ya no son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, puros, puros, puros. Pero ahí van quedando los samaritanos. Y empieza desde cientos de años antes de este evento a haber una pugna. Por varios eventos, no, pues no solo es por un evento. A haber una pugna entre el reino del norte, los habitantes del norte y los del sur. Los de Judá y los de Israel. Cuando llega el exilio, que Jerusalén es sitiado por Babilonia y al tiempo vuelven, los de Samaria se ofrecen. Eso lo podemos ver ahí en Esdras, en Nehemías. Vamos a ayudarles a reconstruir el templo. Y los de sur les dicen, no nos queremos ni ver en pintura. O sea, había una pugna de años. Se reconocían como hermanos, aunque ya, como les digo, los de Samaria estaban como raleados, ¿va? Y la cosa llegó, como decir, al punto más difícil, porque el lugar de adoración era el templo de Jerusalén, y los samaritanos deciden hacer un templo en un lugar también que para su historia fue sagrado, en el monte Gerizim, y hacen un templo, y quieren adorar a Dios ahí en ese templo. Ese contenido está en la plática de Jesús y la samaritana. Ustedes adoran Jerusalén, les dice. Está ahí, eso es un asunto. Además, los samaritanos no creían en todo el Antiguo Testamento, solamente en los primeros 5 libros de la ley, solo la Torá. Todo lo demás ellos no lo tomaban, la Torá sí lo tomaban. Entonces ellos creían en Dios, hermanos. Y porque desde los primeros 5 libros de la ley se anuncia un Mesías, ellos creían que iba a venir un Mesías. También eso es notorio en la conversación entre Jesús y la mujer samaritana. Y esa distancia estaba. De hecho, la mujer le dice a Jesús, judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Veneno es que te puedo dar, no agua. O sea, me pides agua a mí cuando nosotros ni nos tratamos. Esos eran los samaritanos. Ahora, un paréntesis corto, pero lo creo importante en este momento. Es una cosa muy pequeña, una pequeña aclaración acerca de las 10 tribus que conformaron el reino del norte. ¿Habrán desaparecido por completo estas tribus? La respuesta corta es no, pero es mejor que muy rápido veamos algunos versículos. Porque como tribus de repente ya no existían, pero habían descendientes de esas tribus. Entonces vamos a ver primero, no es un asunto tan relevante para nuestra historia de redención ni para el tema de hoy, pero me parece que es un momento oportuno para que aprendamos de este asunto. ¿Dónde quedaron esas 10 tribus? Cuando el reino se divide, en el segundo libro de Crónicas se nos narra algo importante, en el capítulo 11 del segundo libro de Crónicas. Capítulo 11 del segundo libro de Crónicas. En los versículos 16 y 17 dice: tras aquellos, esto es cuando es dividido el pueblo y bueno, el reinado de Roboam. Tras aquellos acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto en su corazón buscar a Jehová, Dios de Israel. O sea, de aquellas 10 tribus que partieron, hubo un grupito pequeño de cada tribu que representaba a todas las tribus de Israel que se fueron a Jerusalén para ofrecer sacrificios a Jehová, el Dios de sus padres. Y así fortificaron el reino de Judá y apoyaron a Roboam y conformaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque 3 años estuvieron en el camino de David y de Salomón. No es que solo estuvieron por 3 años, es decir, fielmente por 3 años, de ahí todo ese reino del sur se fue perdiendo. Esos 3 años Roboam ahí intentó y después se perdieron. Pero
este no sería el único argumento en cuanto a esto. Cuando el reino del sur retorna del exilio, si leemos Esdras detenidamente, vamos a ver que aparece la tribu de Leví. Está ahí narrado. Pero además, en el Nuevo Testamento, en algún momento en Mateo 4, Jesús habla acerca del área geográfica y habla de los límites de Neftalí y Zabulón. Sería un anacronismo que Jesús lo citara en el siglo I, si hace 7 siglos esa gente no existía. No sé si me voy a entender, o sea, es como, aquí ahora se llama Tegucigalpa, hermanos, antes se llamaba otro lado, pero le vamos a decir Tegucigalpa, como se llama hoy. Aquí viven hondureños. Entonces, Neftalí y Zabulón eran de las tribus, pero no solo eso. En Lucas 2 encontramos una mención de una profetisa llamada Ana, y la Biblia afirma que era de la tribu de Aser, una de las 12 tribus. No es que las tribus quedaron con vida, pero en el reino del sur, Dios en su providencia, como les digo, no es algo tan relevante para nuestra historia de redención, es información, conservó la representación de las tribus. Un grupito que fue creciendo y llegaron hasta la época de Jesús. Pero no me voy a detener demasiado aquí. Las tribus como tales, pues ya no, pero sí habían personas descendientes de ellos. Y no sé si pues Dios los ha conservado hasta nuestros días, seguramente sí. Ahora, a este pueblo, volvamos a Samaria y a los samaritanos. Este es el pueblo que nos narra Hechos 8, que recibió el evangelio con mucha atención. Para ellos no solo había un bloqueo con los judíos o los de Judá, de alguna u otra manera hay un bloqueo contra el mensaje que ellos están predicando. Cuando a alguien a usted le cae mal, hermano, le puede decir las verdades más certeras y usted va a ir con mentira. No le crean, ese es mentiroso. A ver, me quiere manipular. Entonces ellos se enfrentaron. Entonces Dios no mandó a un judío, o de raza, pues, o puro. Mandó a Felipe, que era de descendencia griega también. Y lo manda, ¿verdad? Un pueblo con una mezcla rara en sus creencias, una combinación de Dios y de otros dioses. Pero lo manda porque este pueblo sí esperaba algo, esperaba un Mesías. Por eso les dice, yo creo que he encontrado al Mesías, dice la mujer samaritana. Y después ellos dicen convencido, Cristo es el Mesías. El versículo 42 que leíamos. Hermanos, los samaritanos eran un pueblo que podríamos decirlo, eran como enemigos de los judíos. El evangelio debe de llegar a nuestros enemigos, hermanos. Y deberíamos de gozarnos de eso. Yo no creo que Esteban murió. Ay, ojalá que Saulo se vaya al infierno. Y que ella sea maldecido por siempre. Esa rata inmunda. ¿Saben cómo murió Esteban, hermano? No les tomes en cuenta este pecado. A los que lo estaban apedreando. Y a veces nuestros enemigos no se llaman samaritanos, hermano. Tienen otros nombres o nombres específicos. Pero la Biblia dice, bendecid a los que os maldicen. Bendecid, no maldigan. Deseemos que nuestros adversarios se arrepientan. Y si nos toca trabajar para el Señor, para el arrepentimiento de nuestros adversarios, hagámoslo. Y digámosle a Dios, porque no vamos a ser hipócritas, ¿verdad? Señor, pero es que hay algo aquí en mi corazoncito. Quítenmelo, Padre, porque me genera inquietud. Y Dios se lo puede quitar, hermano.
Pedro y Juan, después, lo más adelante, tuvieron que ir a Samaria. Y los samaritanos los recibieron. Bueno, esto es parte de la historia, conociendo un poquito de Felipe y de los samaritanos, pero el tiempo avanza, hermanos. Así que rápido, veamos unos sucesos en el versículo 7 de Hechos 8. ¿Será que a veces hablo muy despacio, hermano, pero el tiempo se me va volando? Versículo 6 nos habla de que una multitud unánime estaba atendiendo a las cosas que decía Felipe. Qué hermoso es cuando la gente está atenta al mensaje de la palabra del Señor. Pero además de ello, estaban oyendo, estaban viendo las señales que hacía. Dios determinó hacer señales a través de la vida de Felipe. Y al versículo 7 nos dice, porque de muchos tenían espíritus inmundos. Eso no ha cesado, hermano, por más que nos quieran engañar o decir otras cosas. Hay gente que está poseída por el mismo demonio, hermano. Y tal vez no están gritando ni alzando la voz. A veces son personas comedidas, con saco y corbata. Pero en su cerebro es un demonio el que gobierna sus pensamientos perversos. No tienen a Cristo, porque donde está Cristo no va a habitar esos demonios. Pero esos espíritus inmundos estaban ahí. Y al parecer los espíritus inmundos a veces salen dando grandes voces, porque así pasaba en Samaria. Pero no solo eso pasaba, Dios había determinado darle un poder especial a estos apóstoles y algunos de los discípulos de la iglesia, y hacían señales y prodigios como los hizo Esteban. Y ahora Felipe, porque dice que muchos paralíticos y cojos eran sanados en Samaria. La mano milagrosa de Dios estaba obrando, hermanos. Y en esta época de la historia, así fue. Hay varios momentos. Difícilmente usted va a encontrar otros momentos. Está cuando, la creación, un tiempo de milagros. La palabra de Dios, el universo fue creado. Hermanos, vaya a un telescopio y vea el poder de la palabra del Señor. No tiene límites en la creación. Luego, el tiempo cuando Moisés y las plagas y todo lo que pasa en el mar, las codornices, es otra época de muchos milagros. Luego hay dos épocas juntas o una sola época, cuando Elías y Eliseo. Y luego, hermanos, hasta que vino Jesús. Y luego puede ser una sola época o la puede subdividir, el tiempo de los apóstoles. Hubo muchos señales y prodigios. No es algo que es recurrente en la historia de la redención. Hay momentos especiales en que Dios lo hizo. Luego Él cerró su revelación, hermanos, pero Él sigue haciendo milagros. No, eso no ha parado. Él sigue obrando poderosamente, pero de maneras diferentes. En este caso, como parte de ese avivamiento, hubo espíritus inmundos que salieron de las personas, porque tenemos una guerra, hermanos, que es espiritual, no es carnal. Nosotros no ocupamos la mamba negra. No sé si están conmigo, ¿verdad? El carro que nos regaló o nos contribuyó el Estado de Israel para tenerlo en San Pedro Sula. Nosotros ocupamos doblar las rodillas, hermano, tomar nuestra arma. Y estamos en medio de una guerra espiritual. Y hay espíritus, hermano. Ahí cerca de los que están con nosotros a veces. Que están poseídos, hermano. Su pensamiento está poseído por espíritus. Pero en un avivamiento, aún esas personas vienen a Cristo y son liberados. Hermanos, y brevemente, ya para cerrar, estoy adelantando todo, veamos los efectos de este trabajo evangelístico. Versículo 8, gozo. No va a generar tristeza, hermano, sería como una contradicción. No puede generar tristeza en ustedes como creyentes ver a almas viniendo a Cristo. Ni aún ver a sus enemigos viniendo a Cristo les puede generar tristeza. Ay, pensé que iba al infierno. Te está bautizando.
No, hermanos, por favor, ¿verdad? Es gozo, hermanos. Un pecador que se arrepiente. Es una alegría que no se puede expresar con las palabras. Y más cuando estamos involucrados de alguna manera en el trabajo para que alguien llegue a Cristo. No hay manera de expresar la emoción, el gozo que esto nos genera. Entonces hay gozo no solo en la iglesia, sino en los que creen, en la comunidad. El resultado es que había gozo. Y el versículo 12, hay nuevos creyentes, hay incrédulos que se arrepienten y por lo tanto son bautizados, como Dios lo dice en su palabra, hombres y mujeres. La iglesia está formada por hombres y mujeres. He estado en iglesias donde solo hay mujeres, hermano. Y el pastor. No es que yo sea chismoso, hermano. Pero ese hombre, la mujer lo tiene sometido, hermano. Yo he estado, prediqué en una iglesia, hermano. No había ni un hombre y me dijeron que así era la iglesia. Solo estaba el pastor. Y ese día habíamos 2 hombres más. No, hermano, la iglesia debe ser así, como ustedes. Miren, ahí hay hombres y mujeres. Hermanos, solo hemos revisado esto, pero también hemos meditado en que esto es algo hermoso. Esto que nos narra la Biblia es algo hermoso. Y pues no sé si en la misma dimensión, menor o mayor, Dios podría hacerlo con nosotros. Pero no puede hacerlo si entre nosotros hay indiferencia para que los incrédulos conozcan a Cristo. No puede hacerlo si en la misma iglesia hay oposición para que el nombre de Cristo sea anunciado. Esto no puede pasar si la iglesia se excusa para orar, si la iglesia se excusa para su devoción, si la iglesia se excusa para vivir una vida piadosa. Esto no puede pasar si la iglesia pasa buscando una excusa para no hablar de Cristo, en vez de buscar una oportunidad para hablar de Cristo. Y esto no puede pasar de manera independiente, debe de ser unidos en amor. Perseveremos, hermanos, en el Señor. Y bueno, hoy casi solo está la iglesia. Pero si alguno de ustedes aún no es creyente, venga a Cristo. Súmese a este ejército, vaya a las aguas bautismales y empiece a hablar de Cristo. Mire, esa mujer samaritana es un ejemplo. Ni se había bautizado, hermanos, el mismo día ella empezó a hablar de Cristo. No hay excusas. La gente se acordaba de su mala fama, pero ella estaba hablando de Cristo. Porque se había encontrado con una cosa hermosa, era Cristo. Y Cristo vivo luego resucitó. Les animo, hermanos, para que sigamos asistiendo fielmente y ojalá que Dios vaya tratando en nuestras vidas con lo que nos está enseñando con su palabra. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdame a poder ser más ágil y concreto en los mensajes. Pero en medio de nuestras deficiencias, Padre, glorifícate, glorifícate. Si algo no lo dije, dilo tú en sus corazones. Si algo dije de más, quítalo tú de sus memorias. Muéstranos tu gloria, Padre, en la salvación de los perdidos, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.